Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la escritura, vamos al libro de Levítico, por favor, capítulo 9, y vamos a leer del capítulo 9, 24 en adelante. Procure tener su escritura de papel y procure que todo aquello que el Señor haga saltar en su corazón, Él le está llamando la atención y usted tome nota y vuélvalo su diario con el Señor. Voy a leer esta palabra. Dice, y de la presencia de Achén salió fuego y consumió el holocausto y la grosura que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo. Qué maravilloso. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Qué poderosa expresión. Esta expresión de la gloria, del peso, del honor del Señor, esta manifestación de la presencia del Señor y del fuego que el Señor colocó allí, tan poderoso como para consumir el holocausto y la grosura que estaba sobre el altar. Esta manifestación generó algo tan precioso. Al ver esto, ese fuego consumiendo el holocausto y la grosura, dice que todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Esto ocurrió el día de la inauguración del sacerdocio levítico. Y visto así en estos renglones de este texto, pues no alcanzamos a tener la perspectiva completa, porque habría que leer todo el capítulo 9 y no es ahora mi propósito, lo hicimos anoche. Pero todos los korbanot, que ya sabemos que han traducido como ofrendas, que hubo que presentar el día de la inauguración del sacerdocio levítico, incluían ofrendas o corbanot u holocaustos por el pecado primero de Aarón y su familia, y luego también por el pecado del todo el pueblo de Israel. Y el holocausto, que es ese humo que sube como olor grato, agradó al Señor, porque cuando nosotros presentamos ese corbán por nuestro pecado, eso le agrada a Él. Y cuando nuestro corazón se pone en paz con Él, y mucho más en ese día, que era una figura preciosa que miraba hacia el futuro, mirando a aquel sumo sacerdote que nos convenía, con una vida indestructible, sin pecado, que no necesitaba ofrecer un sacrificio por sí mismo porque no lo requiere. Entonces, al ver todo esto, el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Qué preciosa es la expresión espiritual cuando Dios nos dice, estoy contigo. Lo que has hecho viene de mi instrucción. Has seguido el procedimiento. No has puesto nada de ti mismo. Lo único que has puesto de ti es un corazón humilde y obediente, y has hecho conforme como Padre te ordené. Y eso produce la manifestación del peso, del honor, del nombre del Señor. Y eso trae gozo que produce adoración. Nunca perdamos de vista que hay un fuego que sale del corazón de Dios. Igual a esto ocurrió en el capítulo 40 del libro de Éxodo, cuando, siguiendo meticulosamente todo el orden establecido por Dios, se inauguró el Mishkan, el santuario. Y dice que la gloria de Dios descendió y prendió fuego al altar. Y tengan en cuenta que ese fuego era de Dios. Y cuando el fuego es de Dios, como fue el mismo fuego en la zarza que ardía y no se consumía, cuando Moche se encontró con él, ese fuego no se apaga.
Y la única responsabilidad de nosotros, ese fuego no quema, ese fuego no consume, ese fuego produce gozo, ese fuego produce adoración que nos lleva a postrarnos sobre nuestro rostro. Pero teniendo en mente este cierre maravilloso, aquí donde está mi cursor, este cierre precioso, ahora vamos a cambiar de escenario y vamos a hablar de otro fuego muy opuesto a este. Y vamos al capítulo 10 de Levítico y dice aquí, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Achén fuego extraño que él nunca les mandó. Hagan esta comparación y temprano al estudiar esta noche la escritura, miremos en cuál de los dos fuegos se encuentra nuestra vida. Hay un fuego que no es artificial. Hay un fuego que no es producido por el hombre. Hay un fuego que sale de la presencia de Alchen, que genera gozo, que genera adoración. Hay un fuego que no consume. Hay un fuego que no mata. Pero aquí hay un fuego que el Señor nunca mandó. Y es interesante porque los hijos de Aarón, junto con Aarón, habían pasado 7 días como en un retiro espiritual, vamos a llamarlo así en un lenguaje coloquial, al interior del Mishkan. Habían pasado 7 días sin salir del santuario, preparándose para la inauguración de su sacerdocio y habían recibido toda la instrucción dada por el Señor, todo el procedimiento para que esto que está acá arriba de la presencia de Achén saliera su fuego que solo consume el holocausto y la grosura, pero no consume al ser humano, ni lo mata, sino que produce gozo y adoración. Los hijos de Aarón, habiendo estado allí, habiendo recibido la Torá, la instrucción del sacerdocio, sin embargo, dice aquí la escritura que ofrecieron en presencia de Achén fuego extraño que él nunca les mandó. Y esto establece una diferencia gigantesca porque hay dos tipos de fuego aquí. Y dice aquí, de la presencia de Achén salió un fuego. Aquí el fuego no consumió como acá el holocausto y la grosura. Porque este fuego de acá, que es producto de la obediencia humilde y sencilla, produjo gozo, produjo adoración, pero cuando nosotros ofrecemos a Dios un fuego que no procede de la Torá, que no procede de la instrucción, un fuego que Él nunca mandó, entonces de la presencia de Achén, dice aquí, salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Achén. Pareciera, visto esto superficialmente, que este Elohim de la Torá es un Elohim demasiado rígido, pero nosotros necesitamos urgentemente entender el carácter del Señor y necesitamos entender que su carácter es un carácter santo y que sus instrucciones y que sus procedimientos, sobre todo los que tienen que ver con nuestra adoración, y por eso construyeron ese santuario y todos sus muebles, con todas sus medidas, con todas sus proporciones, con todos sus materiales, con todos sus diseños, siguiendo fielmente la instrucción del Señor, porque todos y cada uno de estos muebles eran una representación pedagógica de Él mismo, de la obra de Él. El altar del sacrificio miraba al Cordero de Dios. El agua que lava miraba al poder regenerador de
el Señor por su espíritu. La menora miraba a la revelación de Dios mismo a través de su palabra. La mesa de los panes hablaba del pan que descendió del cielo, él mismo, Mashiach. El altar de oro hablaba de nuestra oración que sube a su presencia y que es recibida. Y el arca del testimonio hablaba de la Torah misma, hablaba de la vida, de la resurrección por la vara de Aarón que reverdeció de manera milagrosamente, y también allí había maná. Entonces, cuando ellos hacen esto, todo lo que Dios ordena produce un fuego maravilloso que no nos consume, que nos llena de gozo y alegría. Pero cuando nosotros cambiamos los procedimientos del Señor y hacemos según nuestra carne, según nuestra imaginación, ese fuego es extraño y es interesante que Él nunca mandó. Y claro, como Él es santo, entonces nosotros nos acercamos con algo que no es de Él y su santidad nos consume y morimos. Solamente los hombres podremos no morir cuando Él regrese al último chofar y transforme esta naturaleza pecaminosa y nos haga a su imagen y semejanza, nos haga de tal manera que podamos verle. Pero aquí lo que ocurre es todo lo contrario. Este fuego extraño que Él nunca mandó, los consumió y murieron. Qué tremenda y trágica experiencia. Entonces dijo Moche a Aarón, esto es lo que habló Hachén diciendo, aquí está, mis amados hermanos, aquí está, y quisiera que ustedes eh, lo grabaran junto conmigo en el corazón. Entre los que se acercan a mí, es que no cualquiera se puede acercar a él si no es por medio del Corbán. No cualquiera se puede acercar a él, sino por medio de su propio sacrificio. Entre los que se acercan a mí, seré santificado. Nuestro trabajo es acercarnos para que nosotros santifiquemos su nombre. Dice, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y dice la escritura, y Aarón guardó silencio, aun cuando eran sus dos hijos, Nadab y Abiú. Aarón sabía que ellos habían pagado, como lo estudiamos hace unos días, el cofer de su entrenamiento. Habían pagado, habían dispuesto prepararse a escuchar, pero no lo hicieron así. Y entonces Moisés tiene que decirle al padre de estos dos muchachos, a quienes ve consumidos por el fuego e inertes y sin vida, mira, entre los que se acercan a Chen, él se santifica. En presencia de todo el pueblo, él debe ser reverenciado. Y dice aquí, Aarón guardó silencio. Y dice, llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés había hablado. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no desgreñéis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, así no moriréis, ni se irritará contra toda la asamblea, pero que vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llore por el incendio que Achén encendió. Y no saldréis por la entrada del tabernáculo de reunión para que no muráis, por cuanto el aceite de la unción de Achén está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a la palabra de Moch. Habló Achén a Aarón diciendo, aquí está la clave de lo que ocurrió con los hijos de Aarón. Cuando entréis en el santuario de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni licor, para que no muráis. Este texto aquí da evidencia de que este par de chicos
Parece que se sintieron muy seducidos por su propia mente carnal. Y dice aquí que se establece un mandamiento muy claro: no beberéis vino ni licor. Aquí no está hablando de jugo de uva, aquí está hablando vino y sobre todo licor fuerte, para que no muráis. Y luego dice: este es un estatuto, este es un estatuto por vuestras generaciones, y aquí está la clave, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Cuál fue el fracaso de este par de chicos? El fracaso de este par de chicos era que estaban al lado de su padre, pero no estaban con su padre. Esto es demasiado pertinente para nosotros. Podemos estar al lado de nuestro padre puede servir al Señor, pero nosotros no estar con nuestro padre. Nosotros tener motivaciones que nos embriagan lejos de la voluntad del Señor. La Escritura dice en el Evangelio, en Efesios capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué? Porque el vino nos hace disolutos. El vino nos saca de la realidad. El vino nos embriaga, y por este mandamiento aquí lo que se hace evidente es que este par de chicos no entraron de la manera correcta a adorar a Dios. La escritura, sobre todo en Apocalipsis, habla en por lo menos tres oportunidades diferentes cuando habla de las naciones que se han embriagado con el vino de las fornicaciones de la gran ramera. Así habla en tres oportunidades diferentes. Ahora no lo tengo en la mente, pero debe ser Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. La escritura menciona tres veces que las naciones se han embriagado con el vino, con el licor de la gran ramera. ¿Y qué es el licor y qué es el vino fuerte? Es un símil, una figura de la falsa doctrina, de aquello que el Señor no ordenó. Y nosotros necesitamos ser muy celosos, porque una cosa es la instrucción de la Torá para que nosotros lo adoremos, para que nosotros lo sirvamos, pero es que cada día los creyentes están más lejos de la Torá y lo adoran según su embriaguez, lo adoran según doctrinas de hombres y mandamientos de hombres. A veces, como dice aquí, estamos tan embriagados de carne y faltos de Torá que no podemos distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo tamé y lo tahor, que es el texto bíblico hebreo para la palabra inmundo y limpio, que no es un asunto de aseo, es un asunto de compatibilidad espiritual. Y nosotros necesitamos revisar si nuestra adoración realmente sigue los procedimientos que el Señor nos ha dado. Porque si nosotros adoramos a Dios según nuestra propia iniciativa, ese va a ser un fuego extraño que finalmente consume y mata. Y pueda que no sea tan rígido y tan fuerte como este caso ejemplarizante de Nadab y Abiú, pero podemos ir poco a poco perdiendo fuego espiritual, y tarde o temprano andar como muertos en medio de los vivos, porque morimos espiritualmente, porque perdemos de vista lo que es la auténtica adoración que trae el fuego del cielo. ¿En qué sentido fue extraño este fuego? Pues si el fuego lo pone el Señor, yo no tengo que traer otro fuego. Yo lo que tengo según el mandamiento es no dejar que el fuego se apague. Y por eso dice: cada mañana traerás la leña
para que ese fuego que el Señor puso no se apague. Y esa leña es venir a la presencia de Él, adorar con la escritura abierta, siguiendo lo más cercano posible su Torá, sus procedimientos. Pero hay muchas maneras como el mundo del siglo XXI, en medio de los creyentes, trae fuego extraño que Él nunca mandó. ¿Qué comparación poderosa entre un fuego y el otro fuego? Para que lo hagamos práctico, sería útil que durante este tiempo nos preguntáramos, el vino nos hace envanecer. La palabra vano en la escritura es una palabra muy particular. La palabra vano en la escritura hace mención en hebreo al nombre Abel. Abel fue el primer hijo de Adán y le puso por nombre Abel. En hebreo es Hebel y Hebel significa vano. Hebel significa perecedero. ¿Por qué? Porque después del pecado de Adán y de Eva, todo lo que ellos producían finalmente es perecedero. Y todo lo que hacemos nosotros es perecedero, a menos que sea en la guianza del Señor. Nosotros tenemos un peligro muy grande de envanecernos, de ser Hebel por el vino. Podemos embriagarnos de muchas maneras. Es posible que creyentes como nosotros, y eso se espera, pues no nos embriaguemos con vino, pero podemos embriagarnos de orgullo. Es tan fácil para los seres humanos que Dios traiga una respuesta a nuestro corazón y nosotros, en vez de consagrarnos a Él, nos envanezcamos, nos embriaguemos de orgullo con la respuesta que procedió de Adán. Es muy posible que en la medida en que conocemos la Torá, en que profundizamos un poco en la gramática hebrea y conocemos un poco más que la media de los creyentes, hayan algunos creyentes envanecidos por el conocimiento. Y la escritura dice que el conocimiento envanece, porque nos hace sentir un orgullo que no proviene del Señor. La escritura pregunta en Primera de Corintios, ¿qué tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pero hay personas que vamos ganando conocimiento a través de la Torá y vamos tomando posturas un poco arrogantes, hacemos sentir mal a los demás que no conocen y estamos envanecidos, estamos como Abel, como Hebel. Es muy posible que algunos se envanezcan, se vuelvan Hebel, perecederos, por los dones espirituales que han recibido. Es muy posible y es muy fácil, facilísimo que muchos creyentes resulten envanecidos porque hay bendición económica. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no pongamos la esperanza en las riquezas porque ellas son ningunas. Las riquezas son lo más perecedero, lo más hebel, lo más vano. Sin embargo, es triste ver cómo un poquito de prosperidad en la vida de algunos creyentes los saca de la ruta de la obediencia y ahora los lleva por la ruta de la distracción y pierden de vista muchas cosas del Señor. Es muy posible que estés envanecido, yo esté envanecido, hebel, por la posición laboral, por la posición profesional. Y esto fue lo que pasó a este par de chicos. Ellos se envanecieron, se portaron vanos al ser hijos del primer sumo sacerdote que inauguraba semejante ministerio que Dios le daba para simbolizar hacia el futuro a Mashiach mismo. Y este par de chicos parece que les quedó demasiado grande la bendición de su padre y poco a poco perdieron perspectiva y terminaron trayendo lo que no era. Lo mismo le pasó a los hijos del sacerdote Elí, que las damas y los caballeros que traían
sus corbanot al templo, al santuario, todavía no había un templo, al santuario, ellos se cogían los sacrificios, los corbanot, y hasta abusaban de las mujeres. Eso está en el libro Primera de Samuel. Estaban con el Padre o estaban cerca del Padre, pero con el Padre no estaban. Esto es muy tremendo. Cómo la Escritura, de manera maravillosa, se conecta ella misma y cómo esta enseñanza tan poderosa se replica a lo largo de otras oportunidades y se conecta en otros momentos y en otras instancias, pero este mismo patrón y este mismo paradigma se repite porque los seres humanos parece que no aprendemos. Voy a ir ahora a segundo libro de Samuel. Y vamos aquí a ver cómo, a pesar de esta experiencia tan fuerte, a pesar de esta experiencia que quedó allí consignada, el pueblo de Israel, aún en cabeza de sus líderes, pudo perder de vista los detalles de esta experiencia tan fuerte. Nosotros debemos darle valor a los testimonios de la Escritura, porque los testimonios de la Escritura son dados para que nosotros, dice Primera de Corintios capítulo 10, dice, no forniquemos como ellos fornicaron, no caigamos en la idolatría como ellos cayeron. Es hermoso leer la Escritura porque la Escritura me da patrones de referencia de fracasos espirituales de otros para que yo no los cometa. Sin embargo, nos pasa que volvemos y nos ocurre. Esta historia en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2, parece de alguna manera como un papel calcante con la experiencia un poco similar que vivieron Nadab y Abiú. Estoy en segunda de Samuel 6:2. Dice, se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer subir el arca de Adonai, la cual es llamada por el nombre de Achén Chebaot, sobre la cual están los querubines. ¿Qué pasaba aquí? En tiempos de Saúl, por la desobediencia de Saúl, el pueblo había fracasado básicamente en casi todo. Y una de sus más grandes derrotas fue que al luchar contra el enemigo llamado los filisteos, en una expresión terrible del fracaso espiritual de Israel en ese momento, los filisteos capturaron el arca del pacto y se la llevaron del territorio de Israel, y esa arca permaneció muchos días en manos de los filisteos. Y entonces David, que tenía un corazón muy hermoso para Dios, dice que él se levantó y con el pueblo que tenía consigo se propuso hacer subir de allí el arca de Dios. ¿Sí? Sobre la cual están los querubines. Está describiendo el santuario tal como lo vimos inaugurar en capítulo 40 de Éxodo. Y entonces aquí aparece un error impresionante. Acordémonos de la expresión, entre los que se acercan a mí, seré santificado. Y hay que santificar al Señor. Nosotros no podemos acercarnos al Señor sin santificarlo a Él. Dice, entre los que se acercan a mí, seré santificado y mi nombre será reverenciado. Y miren que así como los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño, aquí hay un error impresionante en personas que debieran conocer la Torá, porque dice, colocaron el arca de Dios en un carro nuevo. Pregunto, ¿cuál fue el error? Si el carro era nuevo, ¿cuál fue el error? ¿Alguien puede reconocer en esta buenísima intención del pueblo de Israel
en cabeza del rey David, trasladar de regreso el arca del santuario, el arca del testimonio de regreso a Jerusalén. ¿Cuál fue el error al colocar el santuario, el arca en un carro nuevo? ¿No les parece que inicialmente parece ser algo muy hermoso? Ponerle un carro nuevo para transportar el, el santuario. ¿Alguno de ustedes que ha estudiado juntamente por varios años las parachot puede decir cuál fue el error? Porque me parece una idea muy bonita, muy noble de poner un carro nuevo para transportarlo. ¿Alguno puede recordar cuál es el error que se está cometiendo en ese momento? Y fíjense que es muy importante para nosotros reconocer nuestros errores, ¿sí? El error es un error que resultó en ese fuego extraño, porque les estoy diciendo que el arca había sido devuelta por parte de los filisteos porque a ellos, a cambio de traer bendición a los filisteos, les estaba causando perjuicios. Los filisteos estaban llenando de tumores, estaban llenos de tumores, tumores como ratones, grandísimos. Y entonces ellos devolvieron el arca y el Señor había dicho muy claro, entre los que son cercanos a mí, yo me voy a santificar. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor la capacidad de entender con qué comparamos la santidad. La santidad podríamos denominarla de una manera simbólica como un desinfectante muy poderoso. Y nosotros somos los virus. La santidad llamémosla como un tremendo desinfectante y nosotros somos los virus. Entonces, Dios es santo, Dios es fuego consumidor y Él, como ese desinfectante, Él no disimula lo que Él es. Dios es siempre el mismo, Dios no cambia. Entonces, no porque los virus sean de Israel, el desinfectante va a actuar mitigado. No porque los virus estén en medio de los filisteos, el desinfectante va a ser muy fuerte. Así como los filisteos comenzaron a ver estos tremendos tumores, es que el desinfectante estaba actuando en medio de un pueblo que no sabía lo que era santidad. Pero aquí resulta que el desinfectante, que es el mismo Elohim, ahora está actuando es con Israel. Y resulta que los filisteos ignoraban que Dios es santo y eso les causó un tremendo perjuicio. Pero Israel sí tenía conocimiento de Dios y su palabra. Y entonces, ¿cuál fue el error? Montaron el arca de Achén en un carro. Ese fue el error. Pastor, pero si la escritura dice que lo montaron en un carro nuevo, bueno, si estamos en el siglo XXI, montaríamos el arca del testimonio en un Tesla majestuoso, nuevo, eléctrico, impecable. Pero ¿dónde dice la escritura cómo había de transportarse el santuario? ¿Cuál es la instrucción para que no fuera un fuego extraño? ¿Quiénes debían transportar el santuario? Los levitas únicamente podían transportar el santuario y nunca a los levitas le dieron la instrucción de transportar el santuario en un carro. A los levitas se les dio la instrucción de cargar el santuario en unas varas de madera recubiertas de oro. El santuario era desarmado y cada pieza era transportada. Algunas piezas tenían unas argollas y esas argollas, por en medio de ellas se pasaban estas varas de oro y eran estas varas recubiertas de oro que se transportaba el arca. En Éxodo 25
13 al 15, la escritura dice: también harás unas varas de madera de acacia, las recubrirás de oro, meterás las varas por las argollas a los lados del arca para cargar el arca con ellas. Esa es la instrucción. Miren qué poderoso es el desinfectante de la santidad. El desinfectante de la santidad implica que hacemos las cosas a la manera del Señor y no a la manera nuestra. Y entonces en Éxodo 27, 6 al 7, vuelve y lo repite: harás varas para el altar, varas de madera de acacia, las recubrirás de bronce, sus varas se meterán por las argollas, y cuando sea transportado, las varas estarán a ambos lados del altar. Este era el altar, pero el arca del testimonio era llevado en varas de acacia recubiertas de oro. Cada material era diferente porque tenía un significado particular de la obra del Mesías. Y aquí estuvo un error gravísimo de parte del pueblo que con sus buenas intenciones ignoró la Torá. Vuelvo y voy a compartir de nuevo el texto aquí. Vuelvo al texto y lo coloco de nuevo en la pantalla. Aquí está: colocaron el arca de Dios en un carro nuevo. Pueden ustedes ahora contrastar que este carro nuevo se convirtió en un fuego extraño y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo y lo sacaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ahío, no estoy seguro que lo esté pronunciando correctamente en el hebreo, iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante de Achén toda clase de instrumentos de madera de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Tendría esto algo de malo? Pues sí, tenía mucho de malo, porque se estaba ofreciendo con las mejores intenciones un fuego extraño. Y no es que Dios no nos ame, sino que Él no ha dejado de ser santo. Y no ha dejado esa santidad de actuar como un tremendo desinfectante. Y si ustedes y yo colocamos un desinfectante en presencia de un virus, es de esperarse que el virus muera, ¿verdad? Y no es porque el desinfectante sea de mal corazón, es que el virus muere en presencia del desinfectante. Es que la falta de santidad a nosotros nos daña en presencia de aquel que es santo, 3 veces santo. Y el verso siguiente dice: voy a volver a compartir aquí el texto. Cuando llegaron, dice la escritura, cuando llegaron a la era de Nahum, Usa alargó su mano al arca de Dios para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Esta palabra Nahum es una palabra que ubica una localidad en Israel. En hebreo, la palabra Nahum significa lo correcto. Cuando llegaron a la era de Nahón, o sea, al lugar de lo correcto, esto está siendo contado en este capítulo de Segunda de Samuel, pero también esta misma historia está compartida en Primera o Segunda de Crónicas. Y este lugar, que aquí se llama Nahom, que significa lo correcto, en Primera de Crónicas 13:9 no dice la era de Nahom. Lo que dice en Primera de Crónicas 13:9 es la era de Kidom. Y Kidom en hebreo significa jabalina. Y una jabalina parte aquello que con su fuerza atraviesa. Este nombre Nahom es posterior. El primer nombre de ese lugar
se llegó a llamar la era de la jabalina, porque aquí ocurrió algo parecido a lo que sucedió en el capítulo que acabamos de leer con Nadab y Abiú. Nahón es lo correcto, Nahón es lo que está afirmado, Nahón es lo que está firme, pero aquí no estaba pasando lo correcto, aquí estaba pasando lo incorrecto. Y entonces, cuando presentamos un fuego extraño que el Señor nunca nos mandó, en este caso traer el arca del pacto en un carro y no llevarla como está indicado, Dios va a intervenir. Y va a intervenir de una manera muy fuerte. Y dice, se encendió, aquí dice la ira de Achén. Este texto ya lo hemos revisado otras veces en su contexto correcto del pensamiento de la escritura, porque no puede ser que Achén experimente una ira que se enciende porque él es perfecto, pero él sí es alérgico a la desobediencia y a la maldad. Y lo hemos expresado en una figura metafórica del lenguaje como que su nariz se calentó y ocurrió que ese desinfectante actuó contra el virus que en este caso representa USA. Y dice, Usa es el hijo de Abinadab, porque él hizo algo. Dice, la nariz de Adonai se encendió contra Usa y Ja Elohim lo hirió allí por aquella temeridad y allí cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios mismo llamó la atención. Y la escritura dice que Dios aquí lo indica como que los bueyes tropezaron. Y lo que hizo Adonai fue detener súbitamente el carro para indicarle a los que sí sabían que allí algo no estaba correcto. Pero el error de Usa fue tratar, les había leído atrás que uno de los hermanos iba adelante y el otro iba atrás. En este caso, Usa iba atrás. Y él lo que trató cuando el arca se detuvo fue de forzar su marcha, de empujarla. Y la escritura dice que la nariz de Achén se encendió contra Usa por aquella temeridad y allí cayó muerto junto al arca de Dios. Esto es, hermanos amados, un papel calcante de capítulo 10 de Levítico que comencé a leer hace unos minutos. ¿Y cuál sería la pregunta aquí para hacernos? Por eso les pido que tengan la escritura con ustedes y que tomen nota. Hermanos, hay muchas veces y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Hay muchas veces en que las cosas son frenadas por Adonai, son detenidas. Algo que estaba fluyendo de un momento a otro no sigue fluyendo. Algo que estaba ocurriendo de un momento a otro no sigue ocurriendo. Hay tendencias, hay circunstancias que de un momento a otro el Señor nos quiere detener para que meditemos porque no estamos en hebreo Nahom, o sea, correctos. Y cuando nosotros no estamos haciendo lo que es correcto, lo primero que el amor de Dios hace es tratar de detenerlo, pero muchas veces lo que nosotros tratamos de hacer es forzar lo que Achén está deteniendo. Nunca en el caminar de nosotros las cosas se detienen por casualidad. Las cosas se detienen para que nosotros, en vez de persistir como lo desafortunadamente lo hizo USA, es preguntarnos, Señor, ¿por qué esto se está deteniendo? Es muy importante, es muy importante. Nosotros necesitamos preguntarle al Señor
¿Por qué de un momento a otro las cosas cambian? ¿Por qué Él las frena? Y nosotros no podemos pretender persistir. Nosotros no podemos tratar, como dicen en lenguaje coloquial, de forzar la mano del Señor, porque se va a calentar su nariz. Y en este caso, la escritura dice que tal como Nadab y Abiú, este amigo cayó muerto junto al arca de Dios, porque hizo algo incorrecto. No entendió que los criterios del Señor no se estaban llevando a cabo. Él no debió empujar el carro. Él debió esperar la acción de los levitas y ellos debieron haber dicho, aquí hay algo que estamos haciendo mal hecho. La escritura dice, David se disgustó porque Achén había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa. Usa aquí con Z. Perez es en la escritura brecha, ruptura, irrupción, explosión, y Usa es el nombre propio de este hijo de Abinadab que significa fuerza o poder. El problema es que nosotros ponemos nuestra fuerza, nuestro poder para torcer el brazo de Dios cuando hace rato que dejamos de hacer las cosas según los procedimientos de Dios. Y entonces aquí actuó una jabalina. Quiere decir esto que en el tiempo pasado esta ciudad no se llamaba Nahom, se llamaba en hebreo Kidom, que significa jabalina, porque allí el Señor con la jabalina, como el fuego extraño que presentaron Nadab y Abiú, hizo una brecha en Usa para traer Nahom, para traer corrección, y allí quedó como testimonio. En algunos lugares un evento histórico hace que el nombre de una ciudad cambie y de allí en adelante se conozca con un nuevo nombre a partir de un incidente muy fuerte. Y dice aquí la escritura, aquel día David tuvo temor de Achén y entonces se preguntó, ¿cómo podría venir a mí el arca de Achén? Y David no quiso trasladar el arca de Achén con él a la ciudad de David, allí muy cerca de Jerusalén, sino que David la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Achén estuvo en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y miren qué precioso. Y bendijo a Achén a Obed Edom y a toda su casa, hermanos, la presencia de Dios, la santidad de Dios, cuando nos acercamos en los términos correctos a Él, trae bendición, trae fuego, no el que consume, sino el que genera gozo, adoración, consagración y alegría. Hermanos, nosotros necesitamos diferenciar dos cosas con mucha fuerza en nuestra vida. Nosotros a veces perdemos de vista la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y son dos cosas muy diferentes, alimentadas por criterios y por factores muy diferentes. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad del hombre es alimentada por la naturaleza pecaminosa. La voluntad humana es alimentada por las concupiscencias de la carne, los gustos, los apegos, las inclinaciones, las maneras de hacer, las fortalezas del ser, las ataduras del ser, son la voluntad del hombre, pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la voluntad de Dios es reconciliarnos con Él. Nosotros tenemos que tener presente que ese motor que mueve nuestro hombre interior sea el Ruach HaKodesh y no nuestra propia voluntad. Por eso, una palabra de Mashiach es, hágase la voluntad del cielo y no la mía. Eso es vital para nosotros.
Y dice aquí, fue dado aviso al rey David diciendo, Achén ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y dice aquí, miren, tan precioso. No sé si estoy compartiendo para toda la escritura, solo quisiera con una sola persona que me diga sí, pastor o no, pastor. Sí, pastor. Gracias. Este texto que tengo aquí, mi cursor, ¿lo están viendo? Dígame sí, pastor. Sí, pastor. Gracias. Gracias, muy amable. Miren lo que dice así aquí. Y fue así cuando los portadores del arca de Achén caminaban 6 pasos. ¿Cuál es la diferencia en un arca que es portada? Esto significa en las varas de oro puestas en las argollas del arca, con el arca montado en un carro por nuevo que esté fuera. Hay una diferencia muy grande. Aquí está la voluntad de Dios. Antes estaba la voluntad humana. Y miren qué precioso, cuando los portadores tenían ya que ser los levitas de la casa particular, porque no era cualquiera de las casas levíticas la que podía cargar el arca. Habían descripciones de trabajo para cada grupo. Cuando esto hacía, y ellos caminaban 6 pasos, qué exageración. Entonces David sacrificaba un buey y un carnero cebado. Lo mismo que sacrificaron los sacerdotes levitas el día de la inauguración. Pero como este fuego no consume, este fuego trae alegría, dice la escritura, David danzaba con toda su fuerza delante de Achén. Qué maravilloso. Y esta palabra que puse aquí con rojo es maravillosa, es maravillosa. David estaba ceñido con un efod de lino. ¿Saben qué hizo aquí el rey David? Dice, estaba ceñido con un efod de lino, así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Achén con aclamaciones y sonido de chofar. David se quitó sus vestimentas reales. David se quedó con un sencillo efod de lino. David se hizo uno más en medio del pueblo que adoraba, porque había un gozo precioso en la vida de Israel, porque estaban haciendo las cosas como Dios las ordenó. Y ese fuego ya no consumía, ese fuego alegraba. Y cuando el arca de Achén entró en la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, que era esposa de David, miró por la ventana y viendo al rey David saltando y danzando delante de Achén, lo despreció de corazón. Saben, a veces cuando hacemos las cosas como Dios las ordena, nos podemos ganar el desprecio aún de la esposa en este caso. Esto aquí es demasiado fuerte porque algunas veces tengo en mi archivo de memorias pastorales junto con mi esposa, mi Andita, historias de mujeres que se sienten tan quebrantadas y tan tristes porque están casadas con hombres que no aman al Señor, no lo adoran, no lo sirven. Y se quebrantan porque ellos no respetan al Señor, ni lo sirven, ni lo honran y tienen sus problemillas. Pero a veces estas mujeres que claman por la conversión de un esposo, el Señor le responde. Y entonces el hombre viene y se rinde al Señor con todo su corazón, pero luego la esposa dice, ay, no, no, pero tampoco tan exagerado. No, 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 así tampoco. Y resultan volviéndose como una piedra en el camino y lo desprecian en el corazón. Tengo esto en mis memorias pastorales, muchas situaciones que ocurren entre los matrimonios cuando las esposas no saben respaldar el fuego del corazón de un adorador que es su esposo. Y esto es muy interesante para que las esposas pues, pues examinen también, ¿no? Es muy importante, es muy importante.
Mical no soportó ver al rey actuar como un hombre sencillo, un hombre que adora a Dios. Pregúntense, esposas, porque esto es para todos nosotros esta tarde. ¿Qué corazón tienes respecto del deseo de tu esposo honrar, servir y adorar a Dios? Llevaron pues el arca de Achén y la sentaron en su lugar en medio de la tienda que David le había levantado. Entonces David hizo elevar holocaustos y ofrendas de paz, todos los corbanos delante de Achén. Y cuando David acabó de hacer subir el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Achén Shebaot. Anoche veíamos esto, que cuando los sacerdotes estuvieron 7 días, Dios llenó sus manos para que ellos tuvieran que dar. Igual aquí, David estaba tan pleno, tan lleno de Dios, que tenía para otorgar bendición al pueblo en nombre de Achén Shebaot, aun cuando él no era el sacerdote. Y dice, repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, hombres, mujeres, a cada uno una torta de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Qué rico eso, parece el pan dulce de Chabad. Luego todo el pueblo se marchó cada uno a su casa, pero al regresar David para bendecir su casa, perdón, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David. Miren esto. Y dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy a los ojos de sus siervos como se descubre un bufón cualquiera. Qué corazón tan distorsionado el de esta esposa. Cuán honrado, qué irónica, qué exagerado tú eres. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose porque se quitó su ropa de rey, se quedó con un efod sencillo a los ojos de sus criadas y los siervos, como se descubre un bufón cualquiera. Qué insulto tan tremendo para un hombre de Dios. Entonces David dijo a Mical, fue delante de Achén quien me escogió por encima de tu padre y de toda su casa para constituirme caudillo sobre el pueblo, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Achén y me humillaré aún más que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos, pero seré honrado delante de las criadas a las cuales te referiste. Y es muy triste la historia de esta mujer porque Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Qué precioso este patrón de la escritura de la Torá en el libro de Segundo de Samuel. Qué tan difícil era para Mical vivir por las cosas que no son vanas. Mical estaba casada con el rey, pero estaba también envanecida. También tenía su propia embriaguez. Y saben, hermanos, es muy difícil vivir en este mundo y no resultar envanecido. Este mundo es lo más vano, pero nosotros a veces no lo percibimos. El apóstol Pablo en Hebreos dice que las cosas movibles, o sea, las cosas vanas, un día muy pronto van a ser removidas y solo van a quedar establecidas las inconmovibles. Hagamos un ejercicio donde quiera que estemos. Allí donde estés, en tu casa. Yo estoy aquí en mi apartamento. Mira a tu alrededor. Mira todo lo que tienes a tu alrededor que pueden captar tus ojitos ahí en tu casa, tu apartamento. Míralo, tus muebles, qué tan nuevos están, qué tan desteñidos están, qué tan costosos son tus lámparas, tu vajilla. Mira todo lo que tienes a tu alrededor. ¿Sabes? Esas son cosas removibles y no podemos dejar que nos envanezcan. La escritura dice que tengamos contentamiento cuando tenemos sustento y abrigo. Pero la pregunta es que Mical solo tenía
su fama al pie del rey de Israel. Debe ser maravilloso ser la esposa del rey de Israel, un hombre tan próspero, tan rico, la comida de su casa, los muebles de su casa, pero Mical estaba junto a él, pero no estaba con él. No vibraba con David en su amor por Adonai. Estaba envanecida. Mira todo lo que tienes a tu alrededor, esposa, tú mismo varón, y pregúntate, al mirar lo que tienes a tu lado, tal vez mires más allá, tus finanzas, tu vehículo, tu trabajo, tu posición, y pregúntate, ¿qué es lo que me domina? ¿Qué es lo que me entusiasma? ¿Qué es lo que me gobierna? ¿Cuál es mi alegría? ¿Cuál es mi diversión? ¿La Torá, la amistad del Señor? ¿Qué es lo que me entusiasma? ¿Será que aquello que es tan vano y me entusiasma tanto y me ofrece una falsa seguridad me gobierna de tal manera que lo sustituyo por Elohim, que sustituyo fácilmente y justifico la pérdida de mis prioridades espirituales? ¿Será que estoy tan envanecido o envanecida que mi tiempo a solas con Dios es pobre porque no tengo tiempo? ¿Será que estoy tan envanecido como para permitir que lo removible, que va a ser cambiado muy pronto por las cosas inconmovibles, no me permitan ser coherente con el deleite del Shabbat? ¿Será que estoy tan entusiasmado con lo removible que casi nunca estoy a tiempo en las convocatorias? ¿Será que estoy tan envanecido con todo esto que mi compromiso con la obra no existe? Que no tengo dones para aportarle a la obra, que no tengo talentos para aportarle a la obra. ¿Y qué pensar del sostenimiento con mis diezmos para la obra? ¿Será que estoy tan envanecido como Mical que he perdido de vista que las cosas tienen que guardar su proporción y su perspectiva y que las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer son muy poderosas, que Él quiere derramar fuego sobre nuestra casa, un fuego que no nos consuma, un fuego que nos bendiga, un fuego que nos llene de gozo, un fuego que nos llene de alegría. Pensemos a la luz de la Escritura. Pensemos a la luz de la Escritura. Y antes de que tengamos un tiempo de oración, antes de que tengamos un tiempo de oración, vamos a escuchar esta melodía. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame a navegar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz
Llévame a si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me pasión en mí. Llévame a un lugar donde empezó nuestra amistad. Empezó nuestra amistad. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Vamos a orar, hermanos. Cada uno de nosotros ha sido puesto frente a su palabra tan preciosa. Ese espejo que refleja la realidad de cada uno de nuestros corazones. Tal vez nos esté señalando envanecimiento. Examina, oh Dios, mi corazón, dile. Que no caigamos en la trampa de dejar que las cosas perecederas, Hebel, como Abel, nos embriaguen. Nadab y Abiú estaban embriagados. La respuesta del Señor para ellos, el honor que les había concedido, los había envanecido. Habían tenido un entrenamiento intenso, maravilloso. Conocían la escritura, pero se habían envanecido. ¿Qué otras maneras tenemos nosotros de estar envanecidos? Pidámosle al Señor, examina, oh Dios, mi corazón, y cada cosa que el Señor muestre es su amor de Padre para traernos al arrepentimiento.
Quizá nos encontremos como USA, presionando, empujando lo que Dios ha detenido. Preguntémosle al Señor si hay algo que Él ha detenido en nuestra vida. No la forcemos. No forcemos lo que Dios ha detenido. Pidámosle al Espíritu de Dios que revele qué motor está accionando mi corazón. La vieja naturaleza. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu casa, de la parentela, de la casa de tu padre. ¿Cuánto gobierna mi vida ese motor de la casa de mi padre, de la parentela, de la idiosincrasia, de la cultura, del acostumbramiento? Pidamos al Ruach HaKodesh hoy manifieste qué motor el Ruach HaKodesh o la fuerza de la carne, aún para colocar un carro nuevo donde hay que llevar unas varas. Hacer las cosas a mi manera. Saben, caemos muchas veces en la trampa con la Torá en el corazón de hacerlo a nuestra manera. Porque ese motor de la voluntad humana genera un abismo grande entre la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros. Y justificamos la manera de hacer las cosas. Y estamos embriagados de vino. Y ofrecemos fuego extraño. Que el Señor no tenga que calentar su nariz con nosotros. Las esposas oren. ¿Con qué actitud se acercan a su esposo? ¿Lo apoyan? ¿Lo estimulan? ¿O lo menosprecian y lo tildan de exagerado por ser un adorador? ¿Qué tanto lo inconmovible del pronto regreso de Mashiach gobierna nuestro corazón, nuestras prioridades? Oh Señor, no puedo establecer un fuego extraño que tú nunca me mandaste. Pregúntale al Señor si eso que estás haciendo con tanta fuerza, realmente el Señor te lo mandó. Oh Señor, te pedimos por un corazón que arda con pasión en tu presencia, con un deseo de hacer las cosas, con un corazón que respeta tu santidad, que respeta tus procedimientos. Señor, haz tu voluntad y no la nuestra. Un corazón que respeta la santidad. Oh Dios, que nuestra vida sea como una danza de obediencia, como una danza de amor delante de ti. Oh Señor, que podamos llevar el arca de tu gloria con reverencia, tu presencia en nosotros con gozo. Señor, que podamos cada día celebrar tu presencia con corazones limpios, con corazones libres de nuestra propia voluntad, con manos limpias. Oh Señor, que podamos dar pasos de alegría. Cada 6 pasos David detenía a los que portaban el arca para ofrendar un sacrificio de adoración y de alabanza. Que nuestra vida sea una ofrenda de adoración para Él. Señor, que como el rey David, nuestra vida sea una fiesta santa, sin mezclas humanas, sin mezclas carnales, sin iniciativas propias, sin fuego extraño. Que nuestra vida
sea una fiesta para el Rey de Gloria. Oh Espíritu de Dios, revélanos que acercarnos a un Elohim santo requiere reverencia y obediencia. Señor, perdónanos las veces que caminemos según nuestro propio corazón, según nuestro propio criterio. Padre, por favor, que caminemos con temor santo, con gratitud. Señor, que portemos con alegría y con honor tu presencia, tu presencia. Y Padre, ¿cuántas veces nos hemos equivocado con las mejores intenciones? David y los levitas en ese momento estaban equivocados con las mejores intenciones, pero su gracia nos invita a aprender. Su gracia nos invita a honrar su santidad. Oh, que como el rey David dancemos en su presencia, pero que lo hagamos con humildad, con santidad, siendo fieles a la Torá que cada día en su amoroso cuidado de Padre, Él nos imparte. Bendito sea su nombre. Démosle gracias al Señor por ser portadores de su presencia. Humillémonos ante la riqueza que nos concede, el entendimiento que nos da su palabra. Quitemos del corazón cualquier rasgo de envanecimiento, de orgullo, de vanagloria. Y pidamos al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Dile, oh Dios, no me quites de delante de ti. No me eches de delante de ti. Dame un corazón, un espíritu nuevo. Escribe tus palabras en mi corazón. Líbranos de obstinación para empujar lo que hace rato tú detuviste, Señor. ¿Cómo te adoramos, Señor? ¿Cómo te bendecimos y te damos de gracias por una salvación tan grande como la que nos has otorgado? Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por una salvación tan grande. Oramos por los méritos maravillosos del Cordero que fue inmolado. Hashem Yehoshua HaMashiach. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a hacer la oración que Él determinó para darnos bendición. Levantemos las manitas al Señor con un corazón como el del rey David. Que te bendiga Adonai y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel y yo los bendeciré. Oh Señor maravilloso. Invoco tu nombre santo, libre de mancha, de corrupción, de muerte. Hashem, nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, sobre cada uno de mis hermanos de camino a Sión, para que tú tengas a bien bendecirles. Bendice cada matrimonio. Bendice cada soltero, cada soltera. Bendice cada niño, cada niña, cada joven. Oh Dios, ten a bien guardarnos.
Guarda, Señor, nuestros hijos. Guarda nuestros nietos. Guárdanos, Señor. Guarda nuestra entrada, nuestra salida. Oh guardián de Israel, bendito seas. En el nombre maravilloso de Hachén Yehoshua Hamashiach. Amén y amén. Algunos detallitos antes de despedirnos. Dos chicos de la congregación, dos de nuestros hijos, en el mes de abril celebramos sus vidas. Valentina Escobar y Emmanuel Arcila. Que Dios guarde este par de jovencitos. Que Dios bendiga la vida de Valentina. Que Dios bendiga la vida de Manuel. ¿Alguno de los papitos quisiera hacer una oración de bendición para Emmanuel y otro para Valentina? Cualquiera, no necesariamente tienen que ser los padres de ellos. ¿Alguien tiene una promesa para Valentina, una promesa para Emmanuel? ¿Alguien quiere hacerlo? Haciendo que fluya rápido el tiempo. Porque es que cuando digo a alguien, entonces si alguien no viene, yo llamo a alguien. Voy a llamar a alguien ya que alguien no vino. A ver, llamo a Iván Darío para que ore por Valentina y Emmanuel. Llamo a alguien. Entonces llamo al propio Felipe para que ore por Valentina y Emmanuel. Ya. Oh, pastor. Sí, Señor. Oh Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la vida de Valentina, Señor, por la vida de Manuel. Bendito Padre, te pedimos, Señor, que los guardes, Señor, que pongas un celo alrededor de ellos, Señor, bendecimos su vida, Señor. Te pido, Señor, que seas tú guiándolos, Señor, que ellos sean luz, Señor, en medio de este mundo, Padre Celestial. Te pido, Señor, que a Valentina la hagas como Raquel, como Lea, Padre Santo, que guarde su entrada y su salida, bendito Dios. Llénala, Señor, de tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, en todo tiempo, bendito Dios. También te pido por la vida de Manuel, Señor, para que seas tú guiándolo, Señor, para que seas tú bendiciéndolo, Señor, en las cosas que él hace. Padre Santo, bendice su familia, Señor. Que ellos sean luz, Señor, en medio de sus amigos, Padre Celestial. Te pido que, Padre, que pongas un cerco de protección alrededor de ellos, Señor. Guarda su mente y su corazón, bendito Dios. Gracias, Señor, por la vida de estos niños, Señor. Gracias por guardarlos, Señor, y por darles todo tiempo alimento, Señor, espiritual. Padre Santo, gracias. Te pido, Señor, que seas tú guiándonos a nosotros como padres para poderlos bendecir a ellos, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén. Celebramos la vida, cuando creo que no está por aquí hoy, del querido Luis Soto, que llegó a los 60. ¿Quién creyera que Luisito iba a llegar en nuestros días a los 60? Yo lo conozco desde muy jovencito. A ver, llamo a alguien o algún voluntario quiere darle una promesa a Luis, esté o no esté aquí. ¿Alguien quiere hablar o llamo a alguien? ¿Alguien quiere darle una promesa a Luis? ¿Alguien quiere bendecir a Luis? Así rapidito como quien usamos bien el tiempo. Entonces ese alguien se llama Anderson Tovar. Gracias, Anderson, por ser tan voluntarioso para orar por Luis. Bendito Padre, gracias por la vida de Luis Soto, de este hermano querido. Te damos las gracias por este año más de vida, por este cumpleaños número 60. Te pido especialmente porque le dé salud en esta etapa de su vida que ha estado teniendo, Señor, dificultades de salud, Padre, pero tú, delante del Padre, como lo has estado en este tiempo, te pedimos que sigas cubriéndole, bendiciéndole
y tomando, Señor, cada detalle de toda su vida, Señor, cualquier aspecto en su matrimonio, su finanzas, Señor, pero especialmente la salud, Padre. Te pedimos, Señor, como su casa, Padre, como hermano de él, que lo sigas bendiciendo, Padre, abundantemente como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, te lo pedimos y oramos. Amén. Celebramos la vida de Amandita este mes de abril. En estos días alguien me dijo, uy, tiraste al agua, Amanda, diciendo que cumple 75 años. Y le digo, no, yo no estoy tirando al agua a mi esposa diciendo que tiene 75 años. Ese es un patrón mundano de pensamiento. Yo lo que celebro es que mi esposa haya llegado a los 75, porque si no, no estaría conmigo. ¿Alguien quisiera compartir una promesa para Mandita? ¿Alguien quisiera orar por ella? Yo ya lo he hecho. ¿Alguien quisiera compartir una promesa para Mandita? ¿Alguien quisiera orar por ella? Elenita. Con todo gusto, pastor. Padre, levantamos una oración muy especial, Señor, por la vida de nuestra amada Amandita, que ha sido una hermana cercana, Señor, a nuestro corazón, alguien quien nos ha acompañado en este viaje espiritual, Padre, en esta vida, quien tú has ceñido sus lomos, Señor, quien tú has perfeccionado sus manos y su trabajo para tu obra, Señor. Gracias por regalárnoslas con largura de días, Padre. Bendecimos todo lo que viene para ella, Señor, en este nuevo año de vida, de ministerio, de su rol como madre, como esposa, como abuela, Señor. Capacítala, Señor. Continúa desarrollando esos dones para tu gloria. Padre, y te damos tantas gracias. No hay más que gratitud y amor, Señor, y cariño entrañable por su vida, por lo que nos ha regalado, por darnos de su sabiduría, de su tiempo. Su oración incesante para cada uno de nosotros, Señor, ha sido precioso, Señor, y sé que ha sido un olor fragante a tu presencia, Padre. Esfuérzala, hazla valiente, Señor, y dale todo aquello que necesita, Padre, que tú lo sabes. Gracias por su corazón, Señor, rendido a tus pies, por una mujer llena de integridad, llena de amor, llena de devoción, Señor, apartada para tu senda, Señor, apartada en santidad, Señor, y en pureza. Te damos tantas gracias por la vida de Amandita, Señor. En el nombre de nuestro amado Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén y amén. Bendito Dios que celebramos la vida de los hermanos. Celebramos que el próximo lunes, mis amados amigos, 28 de abril será Rosh Hodesh del mes de Iyar, 5785. Así que el próximo lunes a las 8 de la noche nos encontraremos por aquí y juntos recibiremos con gratitud el nuevo mes y daremos gracias por Abib que se está terminando. Espero que ustedes estén cumpliendo el mandamiento de la cuenta del Omer. Todos los días ha estado saliendo desde el día primero. Hoy estamos terminando el día séptimo de la primera semana. Mañana empezamos el día primero de la segunda semana y así iremos en un camino ascendente hasta el día 50 cuando celebramos que la Torá fue entregada y el Ruach HaKodesh nos regala su plenitud. Shavuot Tov para todos mis hermanos. Quiere decir que el lunes tiene prevalencia aún sobre discipulado y sobre procesos de arrepentimiento la convocatoria de sonar el shofar. Shavuot Tov, mis hermanos, una semana bendecida en salud y en bendición del Creador. Me alegró verlos a todos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Seguimos pastor. avanzando. Hasta pronto. Shalom.